Ranchero millonario encuentra a la maestra protegiendo a su hija sordomuda y queda impactado. El sol de mediodía castigaba sin piedad los campos polvorientos de Clearwater Valley, Texas, mientras Marcus Sullivan ajustaba las riendas de su imponente caballo negro y contemplaba sus vastas tierras. El año 1880 había sido próspero para él. Sus rebaños de ganado se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los trenes que partían hacia el este llevaban consigo su fortuna en forma de carne y cuero. A sus 35 años, Marcus se había ganado el respeto y el temor de todo el condado, no solo por su riqueza, sino por su carácter inquebrantable y su habilidad para los negocios. Sin embargo, esa tarde su mente no estaba en los números o en las próximas negociaciones. Una preocupación más profunda lo consumía. Emma, su hija de 8 años, había estado comportándose de manera extraña durante las últimas semanas. La niña, que había nacido sin la capacidad de oír o hablar, solía pasar las tardes en su habitación con la institutriz que él había contratado a precio de oro desde Boston. Pero últimamente, la señorita Pemberton le había informado sobre las constantes ausencias de la pequeña. «Señor Sullivan», había dicho la institutriz esa mañana, con su acento refinado del este, «debo informarle que Emma ha faltado a sus lecciones 3 veces esta semana. Cuando pregunto por ella, los sirvientes me dicen que está jugando en el jardín, pero no la encuentro por ningún lado». Marcus había sentido una punzada de irritación mezclada con preocupación. Desde la muerte de su esposa Catherine 5 años atrás, había volcado todos sus esfuerzos en asegurar que Emma tuviera la mejor educación posible, a pesar de su condición. Había gastado fortunas en doctores de Nueva York y Boston, buscando alguna cura o tratamiento, pero todos le habían dado la misma respuesta. Emma viviría para siempre en un mundo silencioso. Determinado a resolver el misterio, Marcus había decidido seguir discretamente a su hija esa tarde. Después del almuerzo, había observado desde la ventana de su estudio cómo Emma salía sigilosamente por la puerta trasera de la mansión, caminando con paso decidido hacia el pueblo. La había seguido a distancia, manteniéndose oculto entre los árboles que bordeaban el sendero polvoriento que llevaba a Clearwater. El pueblo era un contraste marcado con su opulenta residencia. Las casas de madera desgastada por el clima, las calles sin pavimentar y los edificios modestos hablaban de una vida sencilla y trabajadora. Marcus raramente visitaba el pueblo. Sus negocios se manejaban principalmente desde su rancho o mediante representantes que viajaban a las ciudades más grandes. Para él, Clearwater era poco más que un punto en el mapa, habitado por granjeros, comerciantes y trabajadores que dependían indirectamente de su prosperidad. Siguió a Emma hasta detenerse frente a un edificio pequeño y modesto que reconoció como la escuela del pueblo. Era una construcción de madera de una sola planta, con ventanas pequeñas y una puerta pintada de azul desteñido. Un pequeño letrero colgaba torcido junto a la entrada. Escuela de Clearwater. Señorita S. Mitchell, maestra. Marcus frunció el ceño. ¿Qué podría estar haciendo Emma en una escuela del pueblo? Su hija recibía educación privada en casa, con materiales y métodos mucho más avanzados que cualquier cosa que pudiera ofrecer una maestra rural. Además, Emma no podía comunicarse con otros niños de manera convencional. La situación no tenía sentido. Desmontó de su caballo y se acercó cautelosamente a una de las ventanas laterales del edificio. Lo que vio a través del cristal empañado por el polvo lo dejó completamente perplejo. Adentro, Emma estaba sentada en un pequeño pupitre junto a otros 5 o 6 niños del pueblo, pero lo que realmente capturó su atención fue la mujer que estaba frente a ellos. Era joven, probablemente de unos 28 años, con cabello castaño recogido en un moño simple y un vestido azul marino modesto pero limpio. Lo que la hacía extraordinaria no era su apariencia, sino lo que estaba haciendo. La maestra se comunicaba con Emma usando sus manos, realizando movimientos precisos y expresivos que la niña parecía entender perfectamente. Emma respondía de la misma manera, sus pequeñas manos moviéndose con gracia y propósito. La alegría en el rostro de su hija era algo que Marcus no había visto en años. Emma sonreía ampliamente, sus ojos brillaban con una vivacidad
que había estado ausente desde la muerte de su madre. Marcus se quedó inmóvil, observando esta escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre la condición de su hija. La maestra, la señorita Mitchell, según el letrero, no solo se comunicaba con Emma, sino que había logrado integrarla completamente en la lección. Los otros niños también parecían conocer algunos de estos gestos, y se esforzaban por incluir a Emma en sus actividades. La lección parecía ser sobre matemáticas básicas. La señorita Mitchell escribía números en una pequeña pizarra, y luego los representaba con sus manos, mostrando a los niños diferentes formas de contar. Emma participaba activamente, resolviendo problemas y ayudando a sus compañeros más pequeños, con una confianza que Marcus nunca había visto en ella. Una mezcla compleja de emociones se agitó en el pecho de Marcus. Asombro, por descubrir que su hija era capaz de mucho más de lo que él había imaginado. Confusión, porque ninguno de los costosos especialistas que había consultado le había mencionado la posibilidad de este tipo de comunicación. Y, si era honesto consigo mismo, una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Esta desconocida maestra del pueblo había logrado conectar con Emma de una manera que él, con todos sus recursos y poder, nunca había conseguido. Decidió que había visto suficiente. Era hora de obtener respuestas. Marcus caminó hacia la puerta principal y la abrió sin ceremonia, sus botas resonando fuertemente contra el suelo de madera del aula. El efecto fue inmediato y dramático. Los niños se giraron hacia él con los ojos muy abiertos, claramente intimidados por su imponente presencia. La señorita Mitchell se enderezó, sorprendida pero manteniendo su compostura. Emma, sin embargo, se veía entre la alegría de ver a su padre y el temor de haber sido descubierta. «Señorita Mitchell, supongo», dijo Marcus con voz grave, quitándose el sombrero en un gesto automático de cortesía, aunque su expresión permanecía seria. «Señor Sullivan», respondió ella con una ligera reverencia. «Es un honor conocerlo finalmente. Emma nos ha hablado mucho sobre usted». Marcus alzó una ceja. «¿Emma les ha hablado? Me temo que no entiendo cómo es eso posible». Sarah Mitchell mantuvo su mirada firme, sin dejarse intimidar por la obvia riqueza y poder del hombre que tenía frente a ella. «Emma se comunica perfectamente bien, señor Sullivan. Solo necesita el método adecuado». «¿El método adecuado?», repitió Marcus, su voz cargada de escepticismo. «He consultado con los mejores médicos del país, señorita Mitchell. Todos coinciden en que la condición de Emma es irreversible y que las opciones de comunicación son extremadamente limitadas». Sarah se acercó un paso, y Marcus pudo notar la determinación en sus ojos verdes. «Con el debido respeto, señor Sullivan, los médicos pueden entender la ciencia del oído y el habla, pero no necesariamente comprenden todas las formas en que los seres humanos pueden comunicarse». Para demostrar su punto, Sarah se dirigió a Emma usando una serie de gestos fluidos y expresivos. La niña respondió inmediatamente, sus manos moviéndose con la misma gracia y propósito que Marcus había observado desde la ventana. «Emma dice que está contenta de que usted esté aquí», tradujo Sarah, «pero también está preocupada de que esté enojado con ella por venir a la escuela sin permiso». Marcus miró a su hija, viendo por primera vez no a una niña limitada por su discapacidad, sino a una persona completa con pensamientos, sentimientos y la capacidad de expresarlos. La revelación fue tanto emocionante como perturbadora. «¿Cómo es posible esto?», preguntó, su voz más suave ahora, aunque aún teñida de incredulidad. «Es un sistema de comunicación que he estado desarrollando», explicó Sarah. «Combina elementos del lenguaje de señas francés que estudié en mis libros con gestos naturales que Emma ya usaba. Ella es una niña increíblemente inteligente, señor Sullivan. Solo necesitaba que alguien la escuchara con los ojos en lugar de con los oídos». Marcus se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Miró alrededor del aula simple, notando por primera vez los detalles que había pasado por alto en su shock inicial. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por los niños, incluidos varios que claramente habían sido creados por Emma. Había libros apilados en estantes improvisados, muchos de ellos obviamente usados y reparados múltiples veces. La pizarra estaba cubierta no solo con números,
sino con diagramas que parecían representar diferentes gestos de manos. ¿Cuánto tiempo ha estado Emma viniendo aquí?, preguntó finalmente. Aproximadamente 3 semanas, respondió Sara. Un día la encontré observando desde afuera durante el recreo. Los otros niños trataron de jugar con ella, pero se frustraron porque no podían comunicarse. Yo intervine, y bueno, descubrimos que teníamos mucho que decirnos. Marcus se dirigió a Emma, intentando torpemente algunos de los gestos que había visto hacer a Sara. Emma sonrió y respondió lentamente, claramente tratando de ayudar a su padre a entender. Dice que lo ama, tradujo Sara suavemente, y que espera que no esté demasiado enojado. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Catherine, Marcus sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. Se arrodilló frente a su hija y la abrazó, sintiendo que ella se relajaba en sus brazos de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando se separaron, Marcus miró a Sara con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era el empresario intimidante que había entrado al aula. Era un padre descubriendo a su hija por primera vez. «Señorita Mitchell», dijo, «creo que usted y yo necesitamos hablar». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando Marcus Sullivan se encontró en la situación más inusual de su vida adulta. Sentado en una silla demasiado pequeña para su imponente figura, en el aula modesta de una escuela rural, escuchando atentamente a una mujer que le explicaba cosas sobre su propia hija que él nunca había imaginado. Sara Mitchell había despedido gentilmente a los otros estudiantes, asegurándose de que llegaran seguros a sus casas antes de que oscureciera. Emma permanecía cerca de su padre, pero sus ojos seguían cada movimiento de la maestra con una adoración evidente. Era claro que en estas 3 semanas la señorita Mitchell se había convertido en una figura tremendamente importante en la vida de la niña. El lenguaje de señas no es algo nuevo, explicaba Sara mientras organizaba algunos papeles en su escritorio improvisado. Los monjes franceses lo desarrollaron hace más de 100 años para educar a niños sordos. He estado estudiando sus métodos a través de libros que conseguí de una biblioteca en San Antonio y adaptándolos a las necesidades específicas de Emma. Marcus observaba cada gesto que Sara hacía mientras hablaba. Sus manos se movían con una gracia natural que complementaba sus palabras, y notó que incluso cuando se dirigía a él, ocasionalmente incluía señas para que Emma pudiera seguir la conversación. «¿Dónde aprendió usted sobre estos métodos?», preguntó Marcus. «Perdóneme la observación, pero no es exactamente el tipo de conocimiento que esperaría encontrar en un pueblo como Clearwater». Sara se detuvo en sus movimientos, y por primera vez desde que Marcus había entrado al aula, vio una sombra de dolor cruzar por su rostro. Se dirigió a la ventana mirando hacia las montañas distantes que se teñían de dorado con la luz del atardecer. «Mi esposo, Thomas Mitchell, era ingeniero de minas», dijo finalmente. «Trabajamos en varios pueblos mineros antes de establecernos aquí. En uno de esos lugares, conocimos a una familia cuyo hijo menor había nacido sordo. La madre había aprendido algo del lenguaje de señas de un misionero, y me enseñó lo poco que sabía. Cuando Thomas murió en el accidente de la mina hace 2 años, vine aquí con la esperanza de empezar de nuevo. Traje conmigo todos los libros que había podido conseguir sobre educación especial». Marcus sintió una punzada inesperada de simpatía. Él también conocía el dolor de perder a una esposa, aunque sus circunstancias habían sido muy diferentes. Catherine había muerto de fiebre después de una enfermedad prolongada, rodeada de los mejores médicos que el dinero podía comprar. Aún así, la pérdida había sido devastadora. «Lo siento por su pérdida», dijo sinceramente. «No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido empezar de nuevo en un lugar desconocido». Sara se volvió hacia él, sorprendida por la genuina compasión en su voz. Durante un momento, el poderoso ranchero desapareció, y ella vio simplemente a un hombre que entendía el dolor. «Gracias», respondió suavemente. «Enseñar es lo único que sé hacer realmente bien, y estos niños, incluyendo a Emma, me han dado un propósito nuevamente». Emma, que había estado siguiendo la conversación lo mejor que podía, se acercó a Sara y le tomó la mano. Luego se dirigió a su padre con una serie de gestos rápidos y expresivos. «¿Qué está diciendo?», preguntó Marcus, sintiéndose frustrado por su propia ignorancia.
Dice que está preocupada de que usted vaya a prohibirle venir aquí, tradujo Sara. También dice que la señorita Pemberton no entiende cuando ella trata de hablar con las manos, y que se siente muy sola en casa. Marcus sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Había gastado una fortuna en proporcionar a Emma la mejor educación posible, solo para descubrir que había estado privándola de algo infinitamente más valioso: la capacidad de comunicarse y conectar con otros. Emma, dijo intentando algunos de los gestos que había observado, ¿eres feliz aquí? La respuesta de Emma fue inmediata y entusiasta. Sus pequeñas manos se movieron rápidamente, y su rostro se iluminó con una sonrisa que Marcus no había visto en años. Dice que es el lugar más feliz del mundo para ella, tradujo Sara, su voz cargada de emoción. Dice que aquí puede hablar con otros niños y que por primera vez en su vida no se siente diferente. Marcus se quedó en silencio por un largo momento, contemplando las implicaciones de lo que había descubierto. Su hija no solo era capaz de comunicarse, sino que había encontrado una comunidad donde era aceptada y valorada. Y todo esto había ocurrido sin su conocimiento, en un lugar que él había considerado inferior a sus propios recursos. Señorita Mitchell, dijo finalmente, necesito entender exactamente qué es lo que usted está haciendo aquí, no solo con Emma sino con todos estos niños. Sara se sentó en su propia silla, mirando directamente a Marcus con una confianza que él encontró tanto admirable como desconcertante. Estoy tratando de darles una educación real, señor Sullivan. No solo lectura y aritmética básica, sino las herramientas para pensar, comunicarse y encontrar su lugar en el mundo. ¿Con qué recursos?, preguntó Marcus, mirando alrededor del aula modesta. Veo libros remendados, pizarras agrietadas, sillas que claramente han visto mejores días. Con los recursos que tengo, respondió Sara simplemente. El Consejo del Pueblo me paga $20 al mes, que apenas cubren mi renta y comida. Los libros los compro con mis propios ahorros cuando puedo permitírmelo. Los padres colaboran como pueden. Algunos traen madera para reparar los pupitres, otros comparten papel y tinta. Marcus hizo una rápida calculación mental. $20 al mes era menos de lo que él gastaba en forraje para sus caballos en una semana. La señorita Mitchell estaba realizando un trabajo que claramente requería educación, paciencia y dedicación extraordinarias, por una suma que él consideraría insultante, incluso para sus trabajadores menos calificados. Y a pesar de estas limitaciones, usted ha logrado enseñarle a mi hija a comunicarse de una manera que los mejores especialistas del país me dijeron que era imposible. Emma ya sabía comunicarse, señor Sullivan, corrigió Sara gentilmente. Yo simplemente le proporcioné un idioma para hacerlo. Su hija es una niña extraordinariamente inteligente. Con los recursos adecuados podría lograr cosas increíbles. Marcus se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia su mansión en la distancia. Desde aquí, podía ver las luces que comenzaban a encenderse en las ventanas, y sabía que la señorita Pemberton probablemente estaría buscando a Emma para la cena y las lecciones nocturnas, que nunca parecían capturar realmente la atención de la niña. Señorita Mitchell, dijo sin volverse, ¿qué necesitaría usted para educar apropiadamente a Emma? Y no me refiero solo a las señas, sino a una educación completa que aproveche al máximo su potencial. Sara vaciló, claramente sorprendida por la pregunta. Bueno, idealmente necesitaría más libros especializados en educación para niños sordos, materiales para enseñar el lenguaje de señas de manera más sistemática, y quizás la oportunidad de corresponder con otros educadores que trabajen en este campo. ¿Y para los otros niños también? Señor Sullivan, no estoy segura de entender. Marcus se volvió hacia ella, y Sara vio una determinación en sus ojos que no había estado allí antes. Si Emma va a continuar viniendo aquí, y después de lo que he visto hoy, sería cruel negarle esa oportunidad. Entonces quiero asegurarme de que reciba la mejor educación posible. Pero también me doy cuenta de que sería injusto mejorar las condiciones solo para ella cuando los otros niños claramente también se beneficiarían. Sara se puso de pie lentamente, hardly atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. ¿Está usted sugiriendo? Estoy sugiriendo que hagamos esto correctamente, dijo Marcus con la misma determinación que aplicaba a sus negocios.
Nuevos libros, materiales apropiados, quizás incluso un edificio más grande si es necesario. Lo que sea que necesite para convertir esto en una escuela que pueda competir con cualquier institución del este. Emma, que había estado observando el intercambio entre los adultos, se acercó a Sara y le tomó las manos. Sus gestos fueron rápidos y emocionados. «¿Qué dice?», preguntó Marcus. Sara tenía lágrimas en los ojos cuando respondió. «Dice que está muy feliz y que quiere saber si esto significa que puede seguir viniendo aquí todos los días». Marcus se arrodilló frente a su hija y tomó sus pequeñas manos en las suyas. Con movimientos torpes pero sinceros, intentó comunicarse con ella usando las pocas señas que había observado. Emma lo corrigió gentilmente, guiando las manos de su padre hasta que el gesto fue correcto. «Sí», dijo Marcus en voz alta, mientras repetía la seña. «Puedes venir aquí todos los días». La alegría de Emma fue tan pura y radiante que tanto Marcus como Sara sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez desde la muerte de Catherine, Marcus sintió que estaba tomando la decisión correcta como padre. Pero mientras observaba la interacción entre Emma y Sara, otra realización comenzó a tomar forma en su mente. La señorita Mitchell no era solo una maestra excepcional, era una mujer extraordinaria. Su compasión, inteligencia y dedicación eran cualidades que él había llegado a valorar profundamente en los negocios, pero que nunca había considerado en el contexto personal. Y cuando Sara sonrió a Emma y luego a él, Marcus sintió algo que no había experimentado en 5 años. Una conexión genuina con otra persona adulta. Era un sentimiento que lo perturbaba tanto como lo atraía, porque significaba que su cuidadosamente construido mundo de soledad autoimpuesta estaba comenzando a resquebrajarse. La conversación práctica sobre presupuestos y materiales podía esperar hasta mañana. Por ahora, Marcus estaba contento simplemente observando a su hija comunicarse libremente por primera vez en su vida, y tratando de no analizar demasiado la calidez que sentía cada vez que la señorita Mitchell le dirigía una de sus sonrisas genuinas. El sol se había puesto completamente cuando finalmente decidieron que era hora de regresar a casa. Marcus ayudó a Emma a subir a su caballo, pero antes de montar, se volvió hacia Sara una última vez. «Señorita Mitchell», dijo, «mañana por la mañana vendré a discutir los detalles de las mejoras que necesita la escuela. Pero por ahora, solo quiero decirle gracias. Me ha devuelto a mi hija y eso es una deuda que nunca podré pagar completamente». Sara lo miró con una expresión que Marcus no pudo descifrar completamente. «No hay deuda, señor Sullivan. Ver florecer a Emma ha sido recompensa suficiente para mí». Mientras cabalgaban de regreso a la mansión bajo el cielo estrellado, Emma se recostó contra el pecho de su padre, más relajada y contenta de lo que Marcus la había visto nunca. Y por primera vez en 5 años, Marcus se sintió como si estuviera realmente llegando a casa. Las siguientes semanas trajeron cambios que transformaron no solo la pequeña escuela de Clearwater, sino toda la dinámica del pueblo. Marcus Sullivan se había convertido en una presencia regular en lugares donde nunca antes había sido visto. La oficina de correos, esperando envíos de libros especializados desde Nueva York y Boston. La carpintería, supervisando la construcción de nuevos pupitres y estantes. E incluso la tienda general, comprando materiales de escritura y pizarras de la mejor calidad disponible. Sara Mitchell se encontraba en una posición que jamás había imaginado. De ser una maestra rural con recursos limitados, ahora tenía a su disposición materiales educativos que rivalizaban con los de las mejores escuelas del país. Libros sobre métodos de enseñanza para niños sordos llegaban regularmente desde instituciones especializadas del este. Había correspondido con educadores de Nueva York y Filadelfia, intercambiando técnicas y aprendiendo nuevos enfoques. Pero más desconcertante que los cambios materiales era la creciente presencia de Marcus en su vida diaria. Lo que había comenzado como visitas ocasionales para verificar el progreso de Emma, se había convertido en apariciones casi diarias. Oficialmente venía a supervisar las mejoras o a discutir el currículo educativo de Emma. En realidad, Sara había comenzado a sospechar que había otras razones. Una tarde de octubre, mientras los niños trabajaban en sus ejercicios de escritura, Sara notó que Marcus había llegado más temprano que de costumbre.
En lugar de su habitual traje de negocios, vestía ropa más casual, pantalones de cuero, camisa de algodón y botas de trabajo. Parecía más joven, menos intimidante, y Sara se dio cuenta de que su corazón había comenzado a latir más rápido cada vez que lo veía. «Señorita Mitchell», dijo Marcus quitándose el sombrero al entrar, «espero no estar interrumpiendo». «En absoluto, señor Sullivan», respondió Sara, aunque sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. «Los niños están trabajando en sus ejercicios de caligrafía. Emma está ayudando a los más pequeños con sus letras». Marcus observó a su hija, que estaba pacientemente guiando la mano de un niño de 6 años mientras él formaba las letras del alfabeto. Emma usaba señas para explicar cada letra, y el niño había comenzado a aprender algunas señas básicas también. La integración era tan natural que Marcus se preguntaba cómo había podido considerar alguna vez que Emma necesitaba estar separada de otros niños. «¿Podríamos hablar afuera por un momento?», preguntó Marcus en voz baja. «Hay algo que me gustaría discutir con usted». Sara asintió y pidió a los niños mayores que supervisaran a los pequeños mientras salía. Una vez fuera, Marcus parecía extrañamente nervioso, un estado que Sara nunca había observado en él antes. «Señorita Mitchell», Sara comenzó, usando su nombre de pila por primera vez. «He estado pensando mucho sobre la educación de Emma, y creo que hemos llegado a un punto donde necesitamos considerar opciones más avanzadas». Sara sintió que se le encogía el corazón. Había temido este momento desde el principio. «¿Se refiere a enviarla a una institución especializada en el este?» «Exactamente», confirmó Marcus, pero luego añadió rápidamente al ver la expresión de dolor en el rostro de Sara. «Pero no sin usted». Sara parpadeó, confundida. «No entiendo». Marcus se pasó una mano por el cabello, claramente luchando con las palabras. «He estado en correspondencia con la institución americana para la instrucción de sordos y mudos en Hartford, Connecticut. Es la mejor escuela de su tipo en el país. Están impresionados con el progreso de Emma basándose en los informes que les he enviado, y estarían encantados de aceptarla como estudiante». «Eso es maravilloso para Emma», dijo Sara, tratando de mantener su voz equilibrada a pesar de que sentía que se le partía el corazón. Ella se beneficiaría enormemente de una educación tan especializada. «Sara», dijo Marcus, dando un paso más cerca, «no creo que entienda lo que le estoy proponiendo. La institución también está buscando educadores calificados, especialmente aquellos con experiencia práctica en métodos innovadores. Su trabajo con Emma y los otros niños aquí ha sido tan excepcional que estarían dispuestos a ofrecerle una posición como instructora». Sara lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Me está pidiendo que deje Clearwater?» «Le estoy pidiendo que considere acompañarnos al este», dijo Marcus, su voz volviéndose más intensa. «Emma la necesita, Sara. Usted es la única persona que realmente entiende cómo comunicarse con ella». Y honestamente, se detuvo, luchando con palabras que claramente no estaba acostumbrado a decir. «¿Honestamente qué, Marcus?», preguntó Sara suavemente. «Honestamente, creo que yo también la necesito». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Sara sintió que se le aceleraba la respiración, y Marcus se dio cuenta de que había revelado más de lo que había pretendido. «Marcus», comenzó Sara cuidadosamente, «aprecio profundamente todo lo que ha hecho por la escuela, por los niños, por mí, pero necesito entender exactamente qué es lo que me está pidiendo». Marcus miró hacia las montañas distantes, reuniendo valor para una honestidad que había estado evitando durante semanas. «Durante 5 años desde que murió Catherine, he vivido centrado únicamente en los negocios y en intentar ser un buen padre para Emma. He construido muros alrededor de mi vida personal, porque el dolor de perder a Catherine fue casi insoportable». Se volvió hacia Sara, y ella pudo ver vulnerabilidad en sus ojos que contrastaba marcadamente con la seguridad que siempre había proyectado. «Pero usted ha cambiado eso, Sara. No solo ha transformado la vida de Emma, ha comenzado a transformar la mía también. Cuando estoy aquí, con usted y con Emma, siento algo que no había sentido en años. La posibilidad de ser feliz otra vez». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Las emociones que había estado tratando de suprimir durante semanas finalmente salieron a la superficie. Marcus, yo también he sentido, es decir, no esperaba, la alentó gentilmente. No esperaba volver a sentir algo por alguien, admitió Sara. Después de Thomas, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Pero usted, la forma en que se ha dedicado a Emma, su generosidad con la escuela, la manera en que me escucha realmente cuando hablo, ha despertado sentimientos que pensé que habían muerto con mi esposo. Marcus dio otro paso hacia ella, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para que Sara pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, evidencia de años de trabajo duro y preocupación. ¿Entonces considerará mi propuesta?, preguntó. No solo profesionalmente, sino personalmente también. Antes de que Sara pudiera responder, la puerta de la escuela se abrió, y Emma salió corriendo hacia ellos. Sus pequeñas manos se movían rápidamente, haciendo señas que tanto Marcus como Sara habían aprendido a reconocer. Dice que los niños están preguntando si pueden irse a casa ya, tradujo Sara, agradecida por la interrupción que le daba tiempo para procesar todo lo que Marcus le había dicho. Marcus consultó su reloj de bolsillo. Tienes razón, pequeña. Es hora de que todos regresen a casa. Mientras Sara supervisaba la salida de los estudiantes y organizaba el aula para el día siguiente, Marcus ayudó a Emma a recoger sus materiales. Pero sus ojos siguieron a Sara constantemente, y Emma, que era mucho más perceptiva de lo que la mayoría de los adultos reconocían, notó la tensión entre los dos adultos más importantes en su mundo. Cuando finalmente estuvieron solos los tres, Emma se acercó a Sara y le hizo una serie de señas complejas. Sara se sonrojó y miró a Marcus. ¿Qué dice?, preguntó Marcus. Dice que ha estado esperando que usted y yo nos demos cuenta de que nos gustamos, tradujo Sara, su voz apenas audible. También dice que sería muy feliz si yo me convirtiera si me convirtiera en parte de su familia. Marcus se arrodilló junto a Emma y le hizo algunas señas que había estado practicando. Emma respondió con entusiasmo, saltando de un pie al otro con emoción. Le pregunté si estaría feliz si la señorita Sara viniera a vivir con nosotros, explicó Marcus a Sara. Dice que sería lo mejor que podría pasarle. Sara se quedó inmóvil, abrumada por la situación. En el espacio de una tarde, toda su vida había sido puesta al revés. Se enfrentaba no solo a una propuesta de trabajo que cambiaría su carrera, sino a la posibilidad de una nueva vida, con un hombre y una niña, que habían llegado a significar más para ella de lo que había querido admitir. Marcus, dijo finalmente, esto es todo muy repentino. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondió Marcus inmediatamente. No esperaba una respuesta inmediata. Es una decisión que cambiará toda su vida. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Sara. La institución en Hartford comenzará el nuevo semestre en enero. Eso nos da casi 3 meses para decidir. Sara asintió, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Marcus, hay algo que necesito que entienda. Mi vida aquí en Clearwater no es glamorosa, pero es mía. Estos niños dependen de mí, y dejarlos sería muy difícil. Lo entiendo, dijo Marcus sinceramente, y admiro esa lealtad. Es una de las cosas que más respeto de usted. Mientras caminaban hacia donde Marcus había dejado su caballo, Emma tomó las manos de ambos adultos, formando una pequeña cadena entre ellos. El simbolismo no se perdió en ninguno de los dos. Sara, dijo Marcus mientras la ayudaba a subir a Emma al caballo. Independientemente de lo que decida sobre Hartford, quiero que sepa que estos últimos meses han significado más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Usted me ha devuelto no solo a mi hija, sino una parte de mí mismo que pensé que había perdido para siempre. Sara lo miró, viendo en sus ojos una sinceridad que la conmovió profundamente. Marcus, usted también ha cambiado mi vida de maneras que nunca esperé, pero necesito estar segura de que cualquier decisión que tome sea la correcta para todos nosotros. Lo entiendo completamente, respondió Marcus. Y cualquiera que sea su decisión, la respetaré. Mientras los veía alejarse en la luz dorada del atardecer, Sara se quedó parada frente a la escuela, con el corazón lleno de emociones contradictorias.
Por primera vez en 2 años, se enfrentaba a la posibilidad de un futuro completamente diferente. Pero también se enfrentaba a la agonizante decisión de abandonar una comunidad que había llegado a amar, y a niños que la necesitaban tanto como ella los necesitaba a ellos. Esa noche, mientras escribía en su diario a la luz de una vela, Sarah se dio cuenta de que se había enamorado no solo de Marcus Sullivan, sino de la pequeña familia que podrían formar juntos. Pero también sabía que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que van más allá del corazón individual. La decisión que enfrentaba no era solo sobre su propia felicidad, sino sobre el tipo de vida que quería vivir y el legado que quería dejar. Y por primera vez desde la muerte de Thomas, Sarah se encontraba orando por la sabiduría para tomar la decisión correcta, no solo para ella, sino para todos aquellos cuyas vidas se verían afectadas por su elección. Los días de noviembre llegaron con vientos fríos que anunciaban la proximidad del invierno, y con ellos, una tensión palpable que parecía envolverlo todo en Clearwater. Sarah había estado deliberando durante semanas sobre la propuesta de Marcus, y aunque había tratado de mantener una apariencia normal en la escuela, tanto los niños como Marcus podían sentir el peso de su indecisión. Marcus, por su parte, había intentado darle el espacio que había pedido, pero su presencia constante en la escuela no había disminuido. Si acaso había aumentado, como si temiese que cualquier día Sarah simplemente desapareciera de sus vidas. Emma, con la intuición especial de los niños, había comenzado a hacer preguntas que ninguno de los dos adultos sabía cómo responder completamente. Una mañana particularmente fría, Sarah llegó a la escuela para encontrar a Marcus esperándola en los escalones, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Su expresión era seria, y Sarah sintió inmediatamente que algo había cambiado. «Buenos días, Sarah», dijo ofreciéndole una de las tazas. «¿Podríamos hablar antes de que lleguen los niños?» Sarah aceptó el café gratefully, envolviendo sus manos alrededor de la taza para calentarse. «Por supuesto. ¿Ha sucedido algo?» Marcus la siguió al interior de la escuela, donde Sarah comenzó su rutina matutina de encender la estufa y preparar los materiales del día. «He recibido una carta de Hartford», dijo finalmente. «Necesitan una respuesta definitiva antes del final de noviembre si queremos que Emma entre en el semestre de enero». Sarah se detuvo en medio de organizar los libros en su escritorio. ¿Y si decidiera no ir? Entonces Emma perdería una oportunidad extraordinaria, respondió Marcus honestamente. La educación que podrían darle allí va más allá de cualquier cosa que podamos proporcionarle aquí, sin importar cuántos recursos invirtamos. Sarah se volvió hacia él, y Marcus pudo ver la angustia en sus ojos. ¿Y usted qué haría si yo no fuera? Marcus se acercó a ella lentamente. Honestamente no lo sé. La idea de enviar a Emma sola me aterroriza. Ella confía en usted de una manera que nunca ha confiado en nadie más. Pero más que eso, se detuvo, luchando con las palabras que había estado practicando durante días. Sarah, en estos meses he llegado a darme cuenta de que lo que siento por usted va mucho más allá de la gratitud o la admiración profesional. Me he enamorado de usted. Las palabras cayeron en el silencio de la mañana como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de emoción que parecían llenar todo el espacio entre ellos. Sarah sintió que se le cortaba la respiración, no porque las palabras fueran inesperadas, sino porque escucharlas en voz alta las hacía terriblemente reales. «Marcus», comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «Permíteme terminar, por favor», dijo. «Sé que esto complica las cosas enormemente y sé que no tengo derecho a pedirle que tome una decisión basada en mis sentimientos, pero no podía permitir que decidiera sobre Hartford sin saber completamente dónde estoy parado yo». Sarah se sentó en una de las sillas de los estudiantes, sintiendo que las piernas no la sostenían. «Marcus, yo también he estado luchando con mis sentimientos. Lo que usted ha despertado en mí, no esperaba volver a sentir algo así nunca. ¿Pero?», preguntó Marcus percibiendo la vacilación en su voz. «Pero tengo miedo», admitió Sarah. «Miedo de dejar atrás todo lo que he construido aquí. Miedo de que lo que sentimos ahora pueda no sobrevivir a los cambios tan drásticos que implicaría mudarnos al este. Y francamente, miedo de perderlo a usted también».
Marcus se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Sara, no puedo prometerle que será fácil, pero puedo prometerle que haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que nunca se arrepienta de haber confiado en mí. Antes de que Sara pudiera responder, la puerta se abrió y Emma entró corriendo, seguida por varios de sus compañeros de clase. La conversación íntima se interrumpió abruptamente, pero la intensidad emocional permaneció colgando en el aire como una presencia palpable. Durante las lecciones de esa mañana, Sara se encontró observando a Emma con nueva comprensión. La niña había florecido de maneras extraordinarias durante estos meses. No solo había dominado el lenguaje de señas que Sara le había enseñado, sino que había comenzado a desarrollar sus propias variaciones y había empezado a enseñar a otros niños. Su confianza había crecido, y su alegría natural había emergido de maneras que claramente sorprendían incluso a su padre. Pero Sara también notó algo más. Emma había comenzado a tratarla no solo como su maestra, sino como una figura maternal. La forma en que buscaba su aprobación, cómo se acurrucaba cerca de ella durante los descansos, la manera en que sus ojos se iluminaban cada vez que Sara entraba al aula, todo indicaba que Emma había formado un vínculo emocional profundo que iría mucho más allá de la relación estudiante-maestra. Durante el almuerzo, mientras los niños jugaban afuera, Emma se acercó a Sara con una expresión seria que era rara en ella. Sus manos se movieron cuidadosa y deliberadamente, formando señas que claramente había estado practicando. «¿Qué dice?», preguntó Marcus, que había permanecido en la escuela durante el recreo. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras traducía. «Dice que ha estado escuchando conversaciones entre los adultos del pueblo. Algunos están diciendo que tal vez ella se vaya lejos para ir a la escuela, y quiere saber si eso significa que no me verá más». Marcus miró a su hija con nueva comprensión de la presión que había estado sintiendo. Se arrodilló frente a Emma y comenzó a hacer señas, movimientos que había estado practicando secretamente durante semanas. Emma respondió con una serie de gestos rápidos y emocionales, y Sara tradujo con voz temblorosa. «Dice que no quiere ir a ningún lado sin usted, papá. Dice que ama la escuela aquí, ama a sus amigos, y me ama especialmente a mí». Marcus sintió que se le cerraba la garganta. Había estado tan enfocado en las oportunidades educativas que Hartford podría ofrecer que no había considerado completamente lo que Emma tendría que sacrificar para obtenerlas. «Emma», dijo Marcus en voz alta mientras hacía las señas correspondientes, «¿qué sería lo más importante para ti? ¿Ir a la mejor escuela posible o quedarte aquí con las personas que amas?» La respuesta de Emma fue inmediata y clara. Sus manos se movieron con la convicción de alguien que conoce su propio corazón completamente. «Dice», tradujo Sara con una sonrisa a través de sus lágrimas, «que las mejores escuelas son donde están las personas que te aman y entienden quién eres realmente». Marcus miró a Sara, y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que Emma había expresado una verdad que había estado eludiendo a los adultos durante semanas. No se trataba de encontrar la mejor institución educativa. Se trataba de crear el mejor ambiente para que Emma floreciera como persona completa. «Sara», dijo Marcus suavemente, «¿qué pasaría si no fuéramos a Hartford?» Sara consideró la pregunta cuidadosamente. «Bueno, podríamos continuar expandiendo la educación aquí, con los recursos que usted ha proporcionado, y con la correspondencia que hemos establecido con educadores del Este, podríamos crear algo único. Una escuela que combine los mejores métodos especializados con la calidez y comunidad de Clearwater. ¿Y usted sería feliz con esa decisión?», preguntó Marcus. Sara miró alrededor del aula que había llegado a amar, luego a Emma que jugaba contentamente con sus compañeros afuera, y finalmente a Marcus, cuya presencia había transformado no solo su trabajo sino su corazón. «Marcus», dijo finalmente, «he estado enfocándome en la decisión equivocada. He estado tratando de decidir entre quedarme o irme, cuando la verdadera decisión es entre vivir con miedo o vivir con amor». «¿Qué quiere decir?», preguntó Marcus, aunque algo en su expresión sugería que ya sabía la respuesta. «Quiero decir que durante 2 años he estado viviendo con miedo. Miedo de volver a amar, miedo de arriesgarme a ser lastimada otra vez,
Miedo de querer algo más de lo que esta vida simple podría ofrecerme. Pero usted y Emma me han mostrado que el amor no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar completamente. Sara se levantó y caminó hacia Marcus, tomando sus manos en las suyas. No necesito ir a Hartford para ser feliz, Marcus, pero necesito saber que lo que estamos construyendo aquí, esta relación, esta familia, esta vida, es real y duradero. Marcus la miró directamente a los ojos. Sara Mitchell, lo que siento por usted es lo más real que he experimentado en años. Si me acepta, quiero pasar el resto de mi vida demostrándoselo. ¿Me está pidiendo que me case con usted?, preguntó Sara, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Le estoy pidiendo que se convierta en mi esposa, en la madre que Emma necesita, y en mi compañera en todo lo que el futuro pueda traer, respondió Marcus, con una certeza que la envolvió como un abrazo cálido. Sara sintió que todas las dudas y miedos que habían estado atormentándola durante semanas simplemente se desvanecían. Sí, dijo suavemente, y luego más fuerte. Sí, Marcus. Sí a todo. Marcus la tomó en sus brazos y la besó con una ternura que hablaba de promesas futuras y amor duradero. Cuando se separaron, Emma había regresado del recreo y los estaba observando con una sonrisa radiante. Sus pequeñas manos se movieron rápidamente, y Sara rió a través de sus lágrimas mientras traducía. Dice que ya era hora de que nos diéramos cuenta de lo obvio. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos y cambios. Marcus escribió a Hartford declinando educadamente su oferta, pero mantuvo la correspondencia con varios educadores que habían expresado interés en los métodos innovadores que Sara había desarrollado. La pequeña escuela de Clearwater comenzó a atraer la atención de pedagogos de todo el país, no como un lugar al que enviar estudiantes, sino como un modelo de integración educativa que otros podrían emular. Sara y Marcus se casaron en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo en diciembre, con Emma como su orgullosa dama de honor. La niña había insistido en traducir los votos al lenguaje de señas para los invitados, una innovación que emocionó a todos los presentes, pero la verdadera sorpresa llegó durante la recepción, cuando Emma se acercó al frente del salón comunal y comenzó a hacer una serie de señas elaboradas. Sara la observó con creciente asombro antes de dirigirse a los invitados reunidos. Emma dice, anunció Sara con voz emocionada, que tiene un regalo especial para nosotros en nuestro día de boda. Emma continuó con sus señas, y Sara tradujo. Dice que ha estado trabajando en secreto con el herrero del pueblo, y que han creado algo especial. En ese momento, el señor Hendricks, el herrero local, entró con una pequeña placa de metal bellamente grabada. Emma la tomó y se la presentó a Sara y Marcus. La placa decía, Escuela Integrada Mitchell Sullivan, donde todos los niños aprenden el lenguaje del corazón. Emma dice, continuó Sara con lágrimas en los ojos, que quiere que esta sea nuestra escuela, no solo suya, sino de toda la familia. Y quiere que sea un lugar donde niños como ella puedan aprender junto a todos los demás niños, donde nadie se sienta diferente o solo. Marcus abrazó a ambas, su esposa y su hija, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Pero Emma no había terminado. Sus manos se movieron una vez más, esta vez dirigiéndose específicamente a Sara. ¿Qué dice ahora?, preguntó Marcus. Sara se secó las lágrimas mientras traducía las palabras finales de Emma. Dice, gracias por enseñarme que ser diferente no significa estar sola. Y gracias por mostrar a papá cómo amar otra vez. Ahora somos una familia completa. Mientras los invitados aplaudían y celebraban, Sara reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado a este momento. Había comenzado como una simple maestra rural tratando de ayudar a una niña necesitada, pero había evolucionado hacia algo mucho más rico y complejo. Una familia, una misión y un amor que había transformado no solo sus vidas individuales, sino toda la comunidad. 5 años después, la escuela integrada Mitchell Sullivan se había convertido en un modelo nacional para la educación inclusiva. Emma, ahora una adolescente segura y articulada,
Había comenzado a viajar con Sara a conferencias educativas, demostrando que los niños con diferencias podían no solo integrarse exitosamente, sino liderar y inspirar a otros. Marcus había expandido sus operaciones ganaderas, pero su verdadera pasión se había convertido en financiar escuelas similares en todo el territorio de Texas y más allá. La riqueza que una vez había sido simplemente un fin en sí mismo, ahora tenía un propósito más profundo. Sara, ahora Sara Sullivan, había publicado varios artículos en revistas pedagógicas nacionales y había comenzado a entrenar a otros maestros en sus métodos. Pero su mayor orgullo no eran los reconocimientos profesionales, sino los cientos de niños que habían pasado por su escuela y habían aprendido que las diferencias eran algo para celebrar, no para ocultar. Emma había crecido para convertirse en una joven extraordinaria, que servía como puente entre el mundo de los oyentes y el de los sordos. Había desarrollado su propio sistema de enseñanza, más sofisticado que el que Sara había creado originalmente, y había comenzado a capacitar a maestros jóvenes que trabajarían específicamente con niños sordos. Pero quizás lo más importante era que Emma había encontrado su voz, no en el sentido literal, sino en el sentido de saber exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Se había convertido en una defensora apasionada de los derechos de las personas con discapacidades, escribiendo artículos que Sara traducía del lenguaje de señas para periódicos y revistas sobre la importancia de la integración y la aceptación. En una tarde de primavera, mientras Sara observaba a Emma enseñar a un grupo de niños nuevos, algunos sordos, algunos oyentes, todos aprendiendo juntos, Marcus se acercó y puso sus brazos alrededor de su esposa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes? Sara se recostó contra él, observando cómo Emma guiaba pacientemente a un niño pequeño a través de sus primeras señas. ¿Cómo podría arrepentirme de esto?, respondió. Encontré mi propósito, encontré mi familia, encontré el amor, y lo más importante, encontré una manera de hacer una diferencia real en el mundo. Marcus la besó en la coronilla. Emma tenía razón, ¿sabes? Las mejores escuelas realmente son donde están las personas que te aman y entienden quién eres. Sara sonrió, recordando las palabras de la niña de 8 años que había cambiado el curso de sus vidas. Y las mejores familias, añadió, son las que se forman no solo por sangre, sino por elección, amor y el compromiso de cuidarse mutuamente sin importar las diferencias. Emma los vio desde el otro lado del aula y les hizo una seña que se había convertido en su saludo familiar especial, una combinación de te amo, familia y hogar que ella había creado específicamente para ellos. Sara y Marcus respondieron con la misma seña, y en ese momento, los tres supieron con certeza absoluta que habían encontrado exactamente donde pertenecían, juntos, creando un mundo donde el amor realmente podía conquistar cualquier barrera, y donde ser diferente era simplemente otra forma de ser extraordinario. Mientras el sol se ponía sobre la pequeña escuela que había crecido para convertirse en algo mucho más grande que sus humildes comienzos, Sara Sullivan se dio cuenta de que a veces, los mejores finales son realmente los mejores comienzos, y este era solo el comienzo de todas las vidas que tocarían, todos los corazones que cambiarían, y todo el amor que compartirían en los años venideros. La historia del ranchero millonario que encontró a la maestra protegiendo a su hija sordomuda había evolucionado hacia algo mucho más profundo. La historia de 3 personas que se encontraron mutuamente en el momento exacto, cuando más se necesitaban, y que construyeron juntos una vida que ninguno de ellos podría haber imaginado por separado. Y Emma, que había sido el catalizador de todo, continuó siendo el corazón que mantenía unida a su familia extraordinaria, demostrando cada día que el verdadero lenguaje del amor no necesita palabras, solo necesita un corazón dispuesto a entender y ser entendido. ¿Qué te pareció esta emotiva historia de amor y superación en el viejo oeste? ¿Te conmovió la transformación de Marcus al descubrir el increíble mundo de comunicación que Sara había creado para Emma? ¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si te gustó esta historia de amor, familia y aceptación, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Subimos historias nuevas llenas de emociones, romance y finales inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia.